Muchachos, muy buenos días. Les saluda su profesor de física, Alwin Calderón, integrante de la plana docente de Academia y Colegios Mendel. Esta mañana vamos a continuar con el avance correspondiente a nuestro curso y nos toca revisar un capítulo muy importante dentro de la física denominado estática. ¿Qué cosa es la estática? Pues este capítulo nos va a permitir estudiar a los cuerpos en equilibrio mecánico, así como también verificar cuáles son las condiciones que debe cumplir un cuerpo para considerarse en equilibrio. Y profesor, ¿qué cosa es el equilibrio mecánico? Te recuerdo que este es un estado especial que los cuerpos van a alcanzar cuando los cuerpos no presenten aceleración, es decir, cuando carecen de aceleración. Profesor, ¿y cuándo un cuerpo carece de aceleración? Precisamente para entender esto te podemos hablar de dos tipos de equilibrio mecánico. El primero se denomina el equilibrio estático, el cual se verifica si los cuerpos se encuentran quietos por un tiempo muy prolongado, es decir, se encuentran en reposo permanente, no se van a mover. Y el segundo tipo de equilibrio se llama cinético. Este equilibrio se presenta si los cuerpos se mueven, pero de una manera especial, a velocidad constante, es decir, con movimiento rectilíneo uniforme. De acá podemos deducir que los cuerpos en equilibrio no siempre van a estar quietos. También hay un equilibrio que se presenta con movimiento, ¿correcto? Entonces hay un equilibrio estático y hay uno cinético. Continuemos. Otro aspecto importante de nuestro curso, en este capítulo de la física, es que vamos a trabajar con fuerzas. Y nosotros tenemos que recordar algunas características que todas las fuerzas de la naturaleza siempre van a verificar. Son 4. Acá va la primera. Todas las fuerzas son magnitudes vectoriales, es decir, tienen un módulo tamaño y además tienen una dirección. Y como son vectores, hay que dibujarlas. Siempre las fuerzas tienes que recordar dibujarlas, ¿de acuerdo? Segunda característica, las fuerzas surgen para medir la interacción entre dos cuerpos. Ojo, cuando yo digo interacción, por si acaso, no hay que entenderlo como un sinónimo de contacto, porque hay interacción que surge a distancia. Por ejemplo, acá mira, dos cargas eléctricas que aún estando separadas interactúan entre sí. Entonces, para medir la interacción entre ellas, surge la magnitud denominada fuerza. Característica número 3. Las fuerzas siempre surgen en parejas. Obviamente que esas parejas tienen dos componentes. Una se llama acción y la otra se llama reacción. Estas fuerzas de acción y reacción son igual valor, pero son contrarias. Y a pesar de esta condición, no se anulan entre sí, debido a que estas fuerzas de acción y reacción actúan en cuerpos diferentes. Mira el ejemplo. El pie está pateando la pelota, entonces hay una fuerza que actúa sobre la pelota, sería la acción. Y la pelota a su vez responde al pie con una fuerza de igual valor, pero contraria, conocida como la reacción. Como estas dos fuerzas actúan uno en la pelota y otro en el pie, pues no se pueden anular entre sí, porque están en cuerpos diferentes, ¿correcto? Cuarta característica para las fuerzas. Las fuerzas son magnitudes vectoriales que en el sistema internacional tienen por unidad al Newton. Ese nombre seguramente que para ti ya es conocido. Isaac Newton fue un físico matemático inglés que estableció las bases de la mecánica clásica. Muy bien, ahora sí, pasemos a hablar de las fuerzas más importantes con las que vamos a trabajar dentro de este capítulo de la estática. Y comenzaremos con la fuerza conocida como peso. En algunos libros también la vas a encontrar que le llaman la fuerza de gravedad. Esta fuerza se origina por la atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están en sus cercanías. La Tierra, una enorme masa, se comporta como un gran imán y a las masas que están a su alrededor las atrae hacia el centro. Esa atracción que hace la Tierra precisamente produce la fuerza conocida como peso o fuerza de gravedad. No olvides que es un vector y por eso se grafica. En el caso del peso, siempre de manera vertical y dirigido hacia abajo. Siempre que vayas a dibujar el peso de un cuerpo, hacia abajo, que no se te olvide. Y si no tienes el dato del peso de un cuerpo, lo podemos calcular a través de esta relación o fórmula, m por g, siendo m la masa del cuerpo, que debe estar en kilogramos, y siendo g la aceleración de la gravedad, cuyo valor usar será 10 metros por segundo al cuadrado. Cuando multiplicas la masa y la gravedad, te saldrá el peso expresado en newton. Segunda fuerza, una que también es muy usual, se llama tensión. Esta fuerza de tensión la vas a encontrar en las cuerdas o hilos. Cuando tú intentes
estirar una cuerda o hilo, surge la fuerza de tensión. Esta fuerza también hay que dibujarla, y para hacer la gráfica siempre hazlo a lo largo de la cuerda y hacia afuera del cuerpo. Mira, el muchacho que está de azul está jalando la cuerda en un extremo y el de rojo en el otro extremo. Fíjate que la tensión sale del muchacho de azul y también sale del muchacho de rojo, siempre saliendo. Acá tienes otro ejemplo, mira, un muchacho está intentando subir un bloque a través de una cuerda. Sobre el bloque existe una tensión que se dibuja a lo largo de la cuerda y siempre saliendo del cuerpo. No te olvides, esta fuerza es muy importante. Tercera fuerza, hablemos de la fuerza de contacto, también conocida como la fuerza normal. Esta fuerza la encuentras cuando un cuerpo se apoya en alguna superficie. O, si quieres decirlo así, surge al contacto entre cuerpos y superficies. No importa si la superficie es lisa o áspera, igual la normal se hace presente en ambos casos. Acá tienes un bloque que está deslizándose por un plano inclinado, entonces el bloque o el cuerpo, el cilindro, va a estar afectado por una normal. Esta fuerza hay que dibujarla correctamente también. ¿Cómo la dibujas? Siempre ingresando al cuerpo y además formando 90 grados con la superficie. Mira, acá tenemos otro ejemplo. Sobre una mesa hemos colocado un florero, el florero tiene un peso. Y además, debido al contacto entre florero y mesa, la mesa produce la normal, entrando al florero y formando 90 grados con la superficie de la mesa. Es muy importante dibujar las fuerzas de manera correcta. Profesor, tú me has dicho que no importa si es lisa o áspera la superficie, porque igual la normal cumple la condición de que es perpendicular a la superficie. Profesor, ¿eso significa que la superficie lisa es igual que una áspera? Pues definitivamente que no, no son iguales. Entre ellas hay una diferencia, y esa diferencia la establece precisamente el rozamiento o fricción, que es nuestra cuarta fuerza. Esta fuerza se presenta en superficies ásperas, que también pueden ser llamadas superficies rugosas, como por ejemplo la pista, ¿no? La pista que está repleta de asfalto es una superficie rugosa muy áspera, elevadamente áspera. El rozamiento que está presente en estas superficies se grafica siempre opuesta al deslizamiento o al intento de deslizamiento. Mira, acá tienes una niña empujando un cajón hacia la derecha y el rozamiento surge en el piso hacia la izquierda. Esta fuerza también tiene un módulo valor que se calcula a través de esta relación, mu por n sub 0. Esa letrita que tú ves ahí, mu, se llama o representa el coeficiente de rozamiento, cuyos valores te los dará el ejercicio. N sub 0 obviamente la fuerza normal de contacto y el producto entre ellas te da el valor del rozamiento expresado en Newton. No te olvides. Quinta fuerza, y no porque está en quinto lugar es menos importante que las otras, se llama fuerza elástica. Esta fuerza la encuentras en los muelles, que son más conocidos como los resortes, y surge cuando a un resorte le alteramos su tamaño natural, es decir, lo deformamos. Los resortes pueden estar hechos de diferentes materiales, ¿no? De plástico, de metal. Cuando un resorte intenta alterar su tamaño natural, surge la fuerza elástica y la graficas siempre opuesta a la fuerza que deforma el resorte. Pero podemos simplificar en dos situaciones esta fuerza elástica. Si el resorte está estirado, la fuerza elástica jala el cuerpo. Cuando el resorte esté comprimido, esta fuerza elástica empuja al cuerpo. Entonces tú tienes que reconocer si estás con el resorte estirado o con el resorte comprimido. Y la fuerza elástica se grafica bajo estas características. También tiene un valor módulo, el cual se halla a través de la siguiente relación. K por X sub 0, donde K te representa la constante de elasticidad del resorte en newton sobre metro y X sub 0 es la deformación del resorte en metros. Al producto de ambas, pues le daremos el valor módulo de la fuerza elástica en newton. Y ahí tienes a tus fuerzas más importantes. Hablemos ahora del diagrama de cuerpo libre. Este es un procedimiento que consiste en reconocer y graficar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un sistema. Tú ya sabes cuáles son las fuerzas más importantes que vamos a usar dentro de este capítulo. Habíamos hablado del peso, de la tensión, de la normal, del rozamiento y de la fuerza elástica. Si bien es cierto que no son las únicas fuerzas, pero sí son las más importantes y las que más vas a encontrar presentes a lo largo de los ejercicios que vamos a desarrollar. No te olvides, toda fuerza es un vector y tienen características especiales para ser dibujadas. Veamos unos ejemplos, ¿ok? Ejemplo 1. Realiza el diagrama de cuerpo libre, o simplemente DSL, de la persona que se muestra en la figura.
considera que esta persona se encuentra apoyada sobre un piso liso. Muy bien, entonces si la persona está apoyada en el piso, obviamente ahí ya puedes visualizar que hay contacto. Vamos a hacer el diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerzas crees tú que van a haber sobre esta persona? ¿Sí? ¿Empezamos? Obviamente que la persona va a tener un peso y ese peso se grafica vertical para abajo. Y debido al contacto con la superficie del piso, surge una fuerza denominada normal. La normal se graficaba entrando al cuerpo y no te olvides formando 90 grados con la superficie. Mira el esquema, míralo bien. Ahí tienes el diagrama de cuerpo libre de esta persona. ¿Ves? Muy sencillo el diagrama de fuerzas. Continuemos. A ver, ejemplo 2. Tendríamos ahora, dice, realiza el DCL de la esfera homogénea que se muestra en la figura. Considera que la pared vertical es lisa. Observa, por favor, mira, es una esferita que además de estar apoyada en la pared, está sujeta de una cuerda. Hay que reconocer las fuerzas que actúan sobre esta esfera. Rápidamente, a ver, ¿qué fuerzas consideras tú que vamos a encontrar aquí? Pues, profesor, la esfera tiene peso. Y el peso hay que dibujarlo, como hemos dicho, siempre vertical y para abajo. Cuando te dicen que el cuerpo es homogéneo, recuerda dibujar el peso desde el centro de gravedad, que en este caso sería el centro de la esfera. ¿Qué más puedes observar? Te das cuenta que hay una cuerda que está sujetando la esfera, entonces ahí tiene que haber una tensión. Vamos a dibujar la tensión a lo largo de la cuerda y saliendo del cuerpo. ¿Qué más observas? Ah, profesor, la esferita se apoya en la pared. Entonces, ¿qué fuerza va a aparecer? La normal, ¿no es cierto? Y no te olvides que la normal entra a la esfera y forma 90 grados con la pared, con la superficie donde se produce el contacto. Y ahí tienes el diagrama sobre la esfera. ¿Te das cuenta? Muy simple. Un hito más. A ver, ejemplo 3. Realiza el diagrama de cuerpo libre del bloque que se muestra en la figura. Considera que la superficie inclinada es lisa y que el resorte se encuentra comprimido. ¿Ves? Aparece un resorte. Ahí tienes un bloque sujetado de un resorte y apoyado en una superficie inclinada. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas consideras tú sobre este bloque? Empezamos por el peso, ¿te parece? Siempre hacia abajo, ¿correcto? Y el peso, si no te lo dan, ya sabes que es equivalente al producto de la masa por la gravedad. ¿Qué más vas a encontrar aquí? Ah, pues puedes observar que hay contacto entre el bloque y la superficie inclinada. Entonces surge la llamada fuerza normal, ¿correcto? La normal. Característica de la normal, entra al cuerpo y forma 90 grados con la superficie. ¿Qué más llama tu atención aquí? El resorte, que como dice el enunciado, está comprimido. En un resorte que está comprimido, se genera una fuerza elástica que empuja el cuerpo. Y de esa manera estamos realizando nuestro diagrama de cuerpo libre. Fíjate que es muy sencillo reconocer las fuerzas y dibujarlas. Pues ahora sí, te reto a que desarrolles la ficha de actividades. Netamente, las preguntas están enmarcadas en el marco teórico y ya en la siguiente lección vamos a desarrollar nuestros ejercicios de aplicación. Pero la teoría es muy importante y es lo que te toca ahora, practicarla y repasarla. Que tengan buen día, chicos, y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.